Bienvenidos, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa el día viernes 15 de mayo, después de una semana, un mes y un año, tal como lo hemos dicho en otras oportunidades, muy noticioso. Se produjo el esperado, anunciado, resistido, dicen algunos, cambio de gabinete. Y para conversar sobre ese tema y otros temas de actualidad hemos invitado a tres representantes del ámbito político de nuestra región. Partimos por don Julio Aranguis, presidente regional del PC. Don Julio, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Alfredo Montiglio, militante de Renovación Nacional. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Cristian Yamed, sociólogo, militante del PRO. Cristian, gracias por acompañarnos también. Y nuestro analista, ¿cierto?, que aprovechamos que estaba aquí en la ciudad, ¿cierto?, porque normalmente está en Antofagasta el día viernes. Cristian Zamorano, doctor en Ciencia Política. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, partamos por el cambio de gabinete. ¿Qué te pareció? ¿A mí qué me pareció? Bueno, empezando la modalidad fuertemente criticable, la manera, el lugar donde se anunció, con quién se anunció, la manera de cómo se anunció. La puesta en escena, digamos, en televisión. Absolutamente, que yo creo que quita mucha solemnidad al hecho que estamos viviendo. Y yo creo que también es sintomático de algo, ¿sí? Una cierta farandulización de la sociedad y por ende de la política. La política no escapa a eso. Pero el hecho que se estaba realizando era tan importante que no creo que era el lugar, porque eso es necesario que haya un cierto protocolo y una cierta solemnidad que acompañe el anuncio de un cambio de gabinete. Y el autoplazo fijado que ella misma no respetó. Entonces yo creo que siempre, en mi opinión, seguimos una impresión de improvisación. Y los cambios, en realidad, el sociólogo Mayor escribió en el Mostrador hace poco que en realidad es el regreso de la antigua concertación. Yo creo que figuras clave, la DC, yo creo que la que sale ganando la democracia cristiana, la que sale ganando este cambio de gabinete. Y yo creo, bueno, es una lectura personal, que acá Michelle Bachelet se está protegiendo. Yo creo que el anuncio del proceso constituyente, como el anuncio del cambio de gabinete, de algún modo sirve a tapar el hecho principal, que es la corrupción actualmente en nuestra sociedad y en el mundo político. Y yo creo que estamos hablando todo del cambio de gabinete y yo creo que lo importante es lo que está sucediendo a niveles de las revelaciones de las boletas o del caso con el Banco de Estado y el señor Luksic, el hijo de la presidenta. Entonces, simplemente eso, Michelle Bachelet es una persona que la encuentro que actualmente está jugando sobre todo para protegerse. Y yo creo que en ese sentido, para el cambio de gabinete, no veo cómo se van a llevar la reforma, sino la más importante, y yo creo que eso podría salvarlo un poco, que es la reforma educacional. Porque si llegan a las casas de los chilenos el hecho que no paguen tanto la educación, quizás ahí podría salir sobre una buena impresión. Pero yo creo que lo importante para Michelle Bachelet actualmente es cómo terminar el mandato y cómo quedar en la posteridad, porque actualmente va a quedar en la posteridad por el caso Cabal y otros. ¿Este gabinete debería poner un freno en la reforma o amorigerar un poco, digamos, la profundidad que tenga? En mi opinión, yo creo que en el contexto actual, con la falta de legitimidad de numerosos políticos, yo creo que el proceso de reforma más importante, el concepto de corrupción y desarrollarlo, una lucha contra eso en la política. Yo creo que va a ser difícil llevar los procesos de reformas en adelante. Y miren, simplemente la reforma laboral, ¿a quién pusieron ahí? A la Jimena Rincón. Jimena Rincón, que anunció un poquito antes que ella era su último paso por la política y después se iba. Es decir, nos da la impresión que es un fusible que va a saltar a un momento o a otro. Entonces yo creo que la reforma va a ser difícil. Yo creo que la que va a tener que llevar esencialmente es la educacional. Julio, ¿cuál es la visión que tienes tú de este cambio de gabinete? Bueno, yo podría estar de acuerdo en la preocupación que plantea nuestro amigo sobre la forma. Sin embargo, lo principal no está allí. Lo principal tiene que ver con si el gabinete va a ser capaz de avanzar y cumplir con lo prometido. Eso es lo que está en juego, ¿ya? Nosotros esperamos que el gabinete cumpla, que el gobierno cumpla el compromiso que tiene con el pueblo chileno de avanzar al cumplimiento del programa, ¿eh? Esa es nuestra preocupación de fondo. Esperamos que eso sea así. Sin embargo, nosotros entendemos que la política no solo se construye
en el Ejecutivo, en las alturas, ¿no? Sino es que la política fundamentalmente, en este contexto político que estamos viviendo, hay que abrirle paso a la participación del soberano, a la expresión del soberano. Y en eso nos falta, Yo creo que hay que escuchar más, ¿ya? Hay que buscar formas efectivas de participación para poder resolver de mejor forma estos procesos de transformaciones que esperamos que avancen, se cumplan. Esa es nuestra esencial preocupación. Ahora yo comparto también que el tema del distanciamiento entre la ética y la política es un tema complejo que hay que asumirlo en plenitud. Nosotros en particular aquí en esta región hemos hecho esfuerzos importantes por instalar en forma significativa de que la política tiene que subordinarse a los intereses colectivos, de que la política tiene que ser transparente, de que la política tiene que ser proba. Alfredo. En la parte formal, lo que ha dicho Cristian Zamorano me parece bastante aterrizado y yo creo que en el fondo, al poner un ministro del Interior demócrata cristiano como es el ministro Burgos, creo que no pusieron un ministro del Interior, creo que pusieron a un premier, creo que pusieron a un ministro con mucho peso. ¿Desde qué punto de vista? Que coordine la situación. A mí no me cabe la menor duda que el ministro Peñilillo hacía las veces de ministro del Interior, como un ministro más. La coordinación era un poco formal, pero las cosas de fondo las llevaba la presidenta. Y yo creo que ahora se institucionalizó a través de los ministros, con este premier llamado Burgos y los partidos políticos. Si este gobierno de la nueva mayoría tiene que ser un gobierno también que tenga los partidos detrás, si no, en estos primeros 14 meses, al no tener a los partidos detrás, ustedes ven lo que pasó. Cuando Julio habla del programa, está bien, una presidenta que llega con un 62%, cifra inédita en este país, tenía menos de un 20% de desaprobación y hoy día estamos al revés. Hoy día tiene un 64% de desaprobación y menos de un 30%, tiene un 28% de aprobación. O sea, se dieron vuelta. ¿Y por qué? Si Michelle Bachelet es la misma, a lo mejor excluyamos un poco el caso Cabal, pero esto venía en declinación desde el año pasado, desde septiembre. ¿Por qué? Por las reformas. Porque las reformas son malas y han sido malas siempre. Yo lo dije acá, cuando vimos la reforma tributaria. Lo vimos en abril del año pasado, debe estar grabado ese programa Masa Crítica, cuando estaban los señores diputados haciendo una majamama de cosas. Después llegó el Senado y ordenaron un poco la cosa, pero también no fue una reforma, fue lo menos malo que se podía sacar en el momento. La política es el arte de hacer las cosas que se puedan hacer, el arte de lo posible. Y después viene la reforma educacional, que para nadie es un misterio. Ayer el problema termina con 2 muertos por otras circunstancias, pero ¿qué es lo que está alegando la gente en todo el país? La parte educacional. Ni los alumnos lo quieren, ni los profesores, ni los sostenedores, no lo quiere nadie, porque está mal hecho. La parte de la Asamblea Constituyente también está mal hecha, está mal dicha. Entonces, temas como el año pasado, el famoso de la retroexcavadora, yo creo que eso le quitó 10 puntos al gobierno, pero de entrada, porque en este país es un país de centro desde el punto de vista, no político, sino que desde el punto de vista de las personas quieren paz, tranquilidad. La calle, que tiene muchas razones para expresarse, es una minoría en este país, el 90% de las personas nunca ha estado en la calle haciendo nada, pero ahí está. Cuando le llaman por teléfono y le toca que la encuesten, esa gente dice lo que piensa. Entonces, hicieron un cambio a la pinta, un cambio del sistema binominal, que había que cambiarlo, pero aumentaron diputados, aumentaron senadores y vamos a llegar a un asunto que nadie sabe. Hoy día ya muchos tienen miedo porque, estoy hablando de la nueva mayoría, porque no saben lo que va a pasar con esas cifras que tienen. Bueno, ahí a lo mejor nuestro amigo Cristian Yamet pueden ellos tener también una visión sobre eso y un enfoque. Pero raya para la suma, yo creo que fue un cambio bueno por lo menos para mí como oposición, porque creo que hay personas que son más razonables, que se puede conversar y se puede llegar a los cambios que este país sí necesita, hacerlos de consenso como se ha dicho que se van a hacer. Cristian.
Sí, el tema, yo creo que hay un consenso en la forma en que se anuncian los cambios, etc. A veces puede ser también parte de que el foco de la reflexión esté puesto en la forma y no en el fondo. Al principio fue eso, digamos, ¿no? Claro, Se discutió mucho la forma. Claro. ¿no? El fondo es que los cambios de gabinete siempre son defensivos, o sea, frente a un cuestionamiento público, político, la forma de resolver y de salir de ese paso dice voy a anunciar un cambio de gabinete. O sea, ¿y por qué está en una situación defensiva? Uno podría decir porque de alguna manera la ambigüedad del proyecto Bachelet, en un momento de decir estoy por la Asamblea Constituyente, y después dice quiero proceso constituyente, entonces no sabe quién le hace guiño y quiere como quedar bien con todo y se va debilitando un proyecto así. ¿Lanza globos sonda con esto para ver qué tal, cómo anda la temperatura de la opinión pública? No sé, pero ya una constante. El patrón, o sea, es un discurso muy ambiguo que no sabe quién convoca, a quién le habla, deja a la gente, no sé si le está hablando a él, a ella o a él, sino a otro, etc. Entonces, eso va debilitando como proyecto. Y es típico de una tipo de política muy de élite, ¿no? O sea, en el sentido de que esto al final yo lo resuelvo entre cuatro paredes, el tema de la cocina, etc. Entonces, se va desgastando como proyecto. Ahora, sí hay una derrota generacional. Peña y Lillo era de los sub-40, algo muy difícil en política, más a nivel ministerial. Simbólicamente, aparentemente, ex dirigente estudiantil, más progresista, y hoy día vemos que lo que simboliza Burgos es todo lo contrario, del sector más conservador de la vieja concertación, alguien que esta región debería recordar mucho respecto a que fue una de las personas que siempre mantuvo la tesis de que las niñas de alto hospicio habían sido trata de blanca o prostitución hasta último minuto. O sea, ese tipo de criterio, de prejuicio con el que se nos presenta esta figura. Pero eso es un tema. Ahora, que esto vaya a cambiar mucho la agenda, que esto vaya a variar mucho el rumbo, es complejo, porque el margen de maniobra de los ministros tampoco es muy amplio. Más bien a veces sirve como antesala de futuras candidaturas presidenciales, pero el timón lo sigue teniendo el Ejecutivo y la Presidencia, por sobre todo. Y esto en realidad lo que hacemos un poco en esta circunstancia, el debate político, es ser más bien testimonial y contemplativo. O sea, mira, me parece esto, pero en realidad de que la ciudadanía, la región incida en eso muy poco, menos con este tipo de cambio que no es tal vez mirando la ciudadanía, sino tal vez poniéndose una suerte de puente con el sector más conservador de la sociedad. Entonces, por lo menos, opinión personal, yo hubiera esperado un cambio de gabinete un poco más, tal vez con cierta sensatez, pero también en la línea progresista. Cristian. Bueno, sobre lo que decía Alfredo, bueno, verdad que RN a nivel de aprobación débil y desaprobación alta es un especialista, porque Sebastián Piñera durante su mandato era un festival. Pero yo discrepo con Alfredo absolutamente. Es decir, la derecha desde un inicio dice que las reformas son malas y hablan de un ambiente pre-73, pre-golpe de Estado. Apareció el caso Cabal, el caso Sukimich y todo el mundo se cayó. Han hablado más del ambiente pre-73. ¿Por qué? Porque básicamente yo creo que el ambiente de crisis está más ahora que antes durante la reforma. Si hablamos de un ambiente de crisis donde podría interpelar o podría llamarse un quiebre institucional, yo creo que ahí la derecha debería pronunciarse hoy en día, pero no pueden hablar porque están todos metidos, entonces es difícil. Y no sé, cuando dice que un país de centro, que la gente quiere tranquilidad, miremos la historia de Chile del siglo XX y del siglo XIX, es uno de los partidos comunistas los más antiguos del continente, es decir, es un país donde hubieron movimientos sociales fuertes, potentes. No olvidemos que hubo una revolución legal, anteriormente hubo una revolución en libertad con Frei, entonces sí, las calles muchas veces se manifestó en Chile y además de su lado hay una contrarrevolución. Una contrarrevolución no es para nada algo de suave ni de tranquilo, es fuerte y eso lo instaló la derecha, una contrarrevolución. Entonces siempre en Chile hubieron quiebre importante y yo creo que hoy en día, reitero lo que yo repito desde hace mucho tiempo, estamos en esa dinámica. Y yo creo que no hay respuesta a eso. Cuando la derecha se felicita del cambio de gobierno, hay un dicho que dice no hay peor insulto que las felicitaciones de tu enemigo. Es decir, la derecha hoy en día está feliz de los cambios. Paremos, hay algo que no va en la manera de gobernar y en esa famosa nueva mayoría. ¿Por qué? Porque está la DC que está haciendo llamada por la derecha. Y yo creo que Michelle Bachelet eso tiene conciencia. Y no sabe cómo conjugar con eso, porque yo creo que la reforma que planteó, ella nunca la sintió, se la impusieron. Hoy en día el partido más leal con ella desde la izquierda es el Partido Comunista. Todos los otros están cocinando contra ella o regateando lo que pueden regatear. Y eso ha pasado siempre. El Partido Comunista en la época de Allende fue el partido más ordenado, siempre ha sido el partido más ordenado.
Pero eso no tiene nada que ver. Yo te insisto, este es un país centrista. Este es un país que la gente que nos estás viendo en su casa, ¿cuántos de ustedes han estado alguna vez en la calle, lo que se llama la calle? Muy poco. Muy poco. A ver, Alfredo, pero si no es por la calle, ¿cierto? No tendríamos estos proyectos de reforma que hemos tenido, digamos. Eso es verdad, porque van dando algunos chispazos, algunas cosas. Pero la cifra se dio vuelta. Una presidenta que entra con un 60 y tantos % y ahora tiene un 20 y tanto y un 60 y tanto de desaprobación. Claro, el caso Cabal tiene algo que ver, pero ya la declinación venía de antes, venía del año pasado, cuando las reformas estaban dándose ahí. A ver, Julio. Pero la pregunta es, o sea, ¿qué entendemos? O sea, ¿es necesario reforma en este país o no queremos reforma? Es necesario. Bueno, ese es el punto, o sea, ese es el punto. Pero no la retrocavado. A ver, nosotros nos hemos expresado y no hemos dicho esos términos, no es nuestra responsabilidad. O sea, nosotros nos hacemos cargo de lo que nosotros decimos, ¿ya? Nosotros no hemos hablado de retroexcavadores. Y evidentemente entendemos que estamos viviendo un momento complejo que nos abre muchas oportunidades, y me refiero a la instalación de un gobierno que se ha propuesto un proyecto de cambio, pero eso no está garantizado y en eso estoy de acuerdo. Eso no está resuelto ese proceso. Este proceso está en disputa. En disputa. ¿El gabinete viene a poner un freno, lo que le preguntaba a Cristian yo, ver, o va a permitir que el programa se realice como se había planificado? La lectura que se podría hacer, ¿ya? Que vamos a ver qué dice la práctica, ¿ya? Efectivamente que aquí salieron privilegiados otros sectores de centro. Claro, nosotros también podríamos sacar cuentas de ley y decir, hoy día duplicamos nuestra presencia en el gobierno, ¿no? En un ministerio de extraordinaria importancia como es Desarrollo Social, ¿ya? Pero, sin embargo, nuestra preocupación apunta a que el desafío que tiene este gobierno es que tiene que escuchar más, ¿ya? Tiene que escuchar más. Y yo creo que yo no estoy de acuerdo con el amigo de RN de que aquí no tiene mucha importancia la calle. Evidentemente, o sea, la calle tiene una tremenda importancia porque en eso estoy de acuerdo contigo. O sea, el momento político que estamos viviendo, ¿ya? Lo que posibilita, bueno, ¿por qué se posibilita nueva mayoría? ¿Por qué se posibilita un nuevo programa? Por dos elementos sustantivos. Una, la propia derrota de la concertación. Y dos, porque irrumpe un movimiento social que califica la política, que ayuda a instalar la necesidad de grandes cambios que necesita este país y los plantea con energía. Y eso es lo que genera lo que nosotros llamamos las condiciones subjetivas para poder instalar este proceso, ¿no? Y bueno, evidentemente, y eso no está resuelto. Nosotros tenemos claro que no está resuelto. Y esperamos que al interior de Nueva Mayoría, primero, formalmente todos los partidos de Nueva Mayoría han dicho con todas sus letras, hay una declaración de los partidos de Nueva Mayoría del cumplimiento del programa. Nosotros esperamos que esa palabra se cumpla. Y esa se cumpla y evidentemente nuestro vínculo con la base, con el mundo social, con los trabajadores, con los estudiantes, vamos a exigir que eso se cumpla, ¿ya? Porque es imprescindible que se cumpla. Ahora, hay una serie de cuestiones que evidentemente no podemos dejar de asumir que aparecen como contradictorias o como confusas, sin duda. Bueno, vamos a avanzar en el bloque que sigue, digamos, con esas contradicciones y esa confusión que también, digamos, ha sido parte del debate. Vamos a hacer un alto, estamos en Masa Crítica en Iquique Televisión y ya estamos de regreso con ustedes.